Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Una vez más estamos contentos y agradecidos con el Señor que nos permite estar entrando hasta sus hogares con la reflexión de este día. En este lunes 12 de julio, ya para la gloria de Dios, estamos ya en la 15ª semana del tiempo ordinario, y para la reflexión del día de hoy vamos a visitar el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34 y siguientes, y también el capítulo 11, versículo 1. Y comenzamos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se los digo. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy este evangelio que nos comparte nuestro Señor Jesús tiene un poco de controversia, pues el Señor nos dice: no he venido a traer paz sino espada. Recordemos que Jesús cuando pasó por esta tierra, lo único que él hacía era hacer el bien. Jesús nunca usó la violencia y tampoco incitó a la violencia. Él siempre era un mensajero de paz. Siendo el mismo Dios, no podía utilizar la violencia. Él tenía el poder, autoridad para hacer muchas cosas, pero él siempre nos insistió a perdonar y a no usar la violencia. Por eso este evangelio, muchos se contradicen, pues piensan que Jesús está hablando de violentar el reino de los cielos, al decir: yo no he venido a traer paz sino espada. Pero vamos a ver, Jesús, el Rey de la Paz, no vino a traer paz. Por eso hoy vamos a sacar esta reflexión solamente del versículo 34 y 35. De aquí vamos a sacar nuestra reflexión con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra que se me hizo interesante en la Biblia, que en esta escritura que estamos tocando el día de hoy, es cuando Jesús nos dice que Él ha venido a enfrentar el hombre contra su Padre. Primeramente, debemos de entender qué significa la palabra enfrentar para poder sacar la conclusión. Jesús dice: voy a enfrentar. Enfrentar significa poner a alguien de frente a frente. Enfrentar significa afrontar alguna cosa o algún problema o alguna necesidad. Enfrentar significa oponerse a algo. Si hay una persona que tiene una opinión y tú no estás de acuerdo y tú das tu opinión contraria a lo que esta persona dice, tú estás enfrentando a esa persona. No con violencia, con palabras, pero eso también es enfrentar. También la palabra enfrentar puede decir provocar una pelea entre algunas personas. Sobre todo poner una persona contra la otra. Eso se llama enfrentar y es lo que nos dice Jesús en el Evangelio del día de hoy. Vamos a tratar de explicar con el poder del Espíritu Santo
¿por qué Jesús nos dice que Él ha venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra? Tal vez tú que me estás escuchando alguna vez has tenido algún encuentro personal con Jesús. Tú has ido tal vez a un retiro o has participado en un cierto evento de la iglesia donde tú has encontrado con Jesús. Y vemos cómo Dios viene, te sana, te toca muchas veces en el proceso de sanamiento, en ese retiro que has recibido, te hace llorar, te hace reconocer tus pecados. Cristo viene, Cristo te abraza, Cristo te consuela y sales transformado de ese retiro. Pero ¿qué pasa cuando llegas a tu casa? Llegas y quieres compartir esa alegría, quieres transmitir lo que Dios te ha dado en ese retiro a toda tu familia y muchos de ellos no te entienden. Muchos de ellos incluso se burlan de ti. Muchos de ellos también empiezan a ponerte tristemente apodos y ahí es donde empieza uno a enfrentarse con la misma familia, porque no entienden que Dios ha entrado a tu vida y que tú lo único que quieres es llevarles a Jesús también a ellos, que ellos también lo conozcan, que sientan lo que tú sentiste, que se sientan amados por ese Dios que nos ama a todos. Por eso, mis hermanos, en esta reflexión del día de hoy, Jesús nos viene a enfrentar, nos dice aquí en la palabra de Dios, Él va a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Muchas de estas personas, cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, ellos no se dan cuenta, muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta lo que acaba de suceder en nuestras vidas. Algo maravilloso acaba de suceder y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Que al entrar Jesús en tu vida se desata una guerra espiritual y es una lucha interior que muchas de las personas no entienden. Tienes que luchar contra tu propio pecado, con lo que te hacía caer, ya sea una adicción a las drogas, ya sea una adicción al alcohol, ya sea una adicción a la pornografía, cual sea que haya sido tu pecado, una adicción al adulterio. Hay personas que son adictas al sexo o al adulterio. Y llega Jesús a su vida y Jesús transforma todo. Y ahí comienza la guerra. Por eso dice Jesús, yo no vine a traer paz, porque viene a enfrentarte con tus propios miedos, con todo lo que te aleja de Él. Y muchas veces la familia es la que no entiende eso. Por eso es cuando la familia empieza a enfrentarte. Tú ya no eres el mismo, tú ya no eres así, y que deja de ser un santurrón y para todo quieres ir a la iglesia y para todo solamente hablas de Dios. No entienden la lucha que tú estás viviendo. Y aún así, en vez de que esta familia te ayude con oraciones, que estén alegres, que digan, gracias a Dios mi hijo cambió, gracias a Dios mi hijo es otra persona, gracias a Dios ya no está viviendo en Amaciato. Estas personas muchas veces te hacen tu carga más pesada. Y entonces estas personas muchas veces se desaniman y se alejan de la iglesia y vuelven a caer en las cosas que vivían. Por eso, mis hermanos, esa es la lucha que Dios nos habla hoy en este día. Primeramente, la paz que tienes que traer a tu vida interior. Pero también, mis hermanos, esta guerra espiritual no solamente es interior, también es exterior. Porque muchas veces la familia, como les decía, es la que te carga más tu cruz. Muchas veces los que te tendrían que ayudar no te ayudan. Y esa es la lucha exterior, luchar contra los que están afuera, luchar contra los que te están poniendo el pie o con los que te quieren tumbar de seguir en el camino del Señor. Por eso, mis hermanos, también la lucha exterior es contra ellos. Muchas personas
que conocen a Dios se instruyen en las cosas de Dios y viven una falsa humildad o un falso cristianismo porque no quieren enfrentarse, lo que nos dice el Señor, no quieren enfrentarse con su familia. ¿De qué manera no quieren enfrentarse? Porque todos en nuestra familia tenemos personas que por ignorancia están ofendiendo a Dios. Están viviendo en amaciato, están haciendo cosas que no deben, están pretendiendo ser personas que no son y todos nos quedamos callados. Y eso es un falso cristianismo, porque Dios nos está diciendo en la palabra que vino a enfrentar, que es enfrentar, a denunciar el pecado. Si Dios entró en tu vida, tú tienes que denunciar el pecado en tu familia. Tú tienes que hablarles a estas personas de Dios. Tú tienes que tener misericordia de ellos, de caridad, no juzgarlos, pero decirles que lo que están haciendo ofende a Dios y que no es bueno para ellos. Eso es enfrentarse, eso es atacar el problema de raíz, eso es vivir una lucha espiritual interior y exterior. Porque mis hermanos, evangelizar no es fácil y mucho menos a tu familia. Si tú vas con un familiar tuyo y si le dices lo que tú estás haciendo, estás viviendo en unión libre o en amaciato, eso no es bueno a los ojos de Dios. No te van a recibir con un abrazo ni con flores. Te vas a enfrentar a ellos y muchas de las veces vas a salir enojado con ellos porque ellos no entienden lo que tú ya has entendido. Ellos no conocen lo que tú ya has conocido. Pero ahí ese es nuestro trabajo, enfrentar el problema, sembrar la semilla y lo demás dejárselo a Dios. Por eso el Señor nos dice en la palabra, el que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús nació en el seno de una familia. ¿Por qué en este evangelio nos está diciendo que si tú quieres más a tu familia que a Él, no eres digno de Él? Él te está diciendo que si tú miras un problema y tú ya lo conociste y estás capacitado para hablar de su palabra y no lo haces, no eres digno de Él si estás del lado de tu familia. Por eso no tengas miedo a enfrentarte a ellos. Jesús se refiere en este evangelio que primero lo tienes que poner a Él. Por eso muchas personas no entienden lo que viene siendo el movimiento Renovación Carismática, porque muchas veces tenemos que dejar la familia a un lado para atender las cosas del Señor. Y aquí la palabra de Dios se cumple. Nosotros nos negamos muchas veces de fiestas por estar en un evento, nos negamos de estar viendo tal vez un partido de fútbol que es muy importante por estar en servicio, por estar ayudando a alguien, por estar enseñando a alguien. Y esa es nuestra mejor recompensa, que es negarnos y poner a Dios en el lugar que se merece, en el primer lugar de todas las cosas. Ahí se cumplirá la palabra. Si Dios entró a tu vida, si el Espíritu Santo hizo que cambiaras tu pensamiento, tu forma de hablar, tu forma de comunicarte con los demás, tu testimonio, si el Espíritu Santo hizo eso, el Espíritu Santo te ha capacitado para enfrentarte a tu familia, para que siembres la semilla de Dios en tu familia, para que no vaya a ser que se cumpla la palabra de Dios, que seas candil de la calle, oscuridad de tu casa. Por eso, mis hermanos, este evangelio es muy hermoso, donde Jesús nos dice, no he venido a traer la paz, porque Él no viene a traer cosas y las deja. ¿Quieres encontrar la paz? Encuentra a Jesús, porque Él es la paz. Así es de que la paz no es algo que puedas conseguir, ni con dinero, ni yendo a un lugar. Es adquiriendo el amor de Jesús, dejándolo entrar a tu corazón, es como vas a tener paz. Por eso, mis hermanos, enfréntate a los retos que Jesús te ponga. El Espíritu Santo está contigo.
y lucha principalmente por evangelizar en tu familia, pues si no lo haces, estarás dejando tu cruz a un lado. Carga tu cruz, carga tu familia, porque muchas veces, como te decía hace rato, la familia no entiende que si no te apoya en oración, te hace tu cruz más pesada. Jesús te invita al día de hoy, carga tu cruz, carga toda tu familia, déjalos a los pies de Dios, ora con confianza y Jesús obrará maravillas en todos ellos. Con esta reflexión te dejo, mi hermano, en este lunes 12 de julio. Te deseo para ti, para toda tu familia, para todos ustedes, lo mejor. Reciban saludos y bendiciones. Hasta la próxima.